Queremos ayudarte a emprender tu propio camino y proveerte de las mejores herramientas. Nos divertimos, innovamos, aprendemos y exploramos para hacer de nuestro trabajo un lugar mejor. Adactiva, personas y negocios. Bienvenidos a nuestros webinars. Por mi parte, dar la bienvenida a todos los que ya se conectaron, comentarles que está siendo grabada este webinar y esta presentación. Hoy día vamos a hablar sobre invertir como persona, como empresa. Lo estamos haciendo en conjunto con la empresa Cumplo, ya que justamente ellos se dedican a esta actividad de poder invertir a través de ello, a quienes nos dedicamos también un poquito a las inversiones. Maida, quiero dejar con tu presentación para que tú te presentes y tú nos cuentes qué es lo que haces tú, qué es lo que haces en Cumplo y qué es lo que están haciendo hoy día de entretenido en Cumplo. Gracias, Cristian. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todos. Qué bueno ver que se va sumando gente. Veo por ahí algunos nombres conocidos, así es que me alegra. Bueno, yo estoy a cargo de las comunicaciones, el marketing, el storytelling en Cumplo. Y para los que no saben, Cumplo es una empresa, es una fintech, o sea, es una empresa que mezcla las finanzas con la tecnología, que conecta a pymes por un lado con inversionistas por el otro. Y yo siempre digo que eso es como confundir un árbol con un supermercado. El árbol y el supermercado, los dos te dan manzanas, pero no son lo mismo. Nosotros tenemos el producto del factoring, pero no somos un factoring, y la gran diferencia es porque el dinero en Cumplo no es nuestro. En nuestro modelo de negocio, lo que nosotros buscamos es que nunca tengamos ese incentivo a subir la tasa de interés, que nunca tengamos ese incentivo a ganar por tasa de interés, y tampoco ganar por incentivos a la mora. Todos esos incentivos del sistema financiero tradicional nosotros queremos eliminarlos. Y así es como funciona Cumplo. Después lo podemos explicar con más detalle, pueden visitar nuestra página web, pero ese es básicamente el modelo, un modelo en que nosotros juntamos a las dos partes, a las empresas que necesitan capital para crecer y a los inversionistas que tienen capital para prestar. Y bueno, estamos en Chile, estamos en México, estamos en Perú. Recientemente nos ha ido muy bien en Perú. Si alguien nos está escuchando de Perú, un saludo, porque la verdad es que ha sido una muy buena recepción, estamos muy contentos. Y eso es un poquito más o menos lo que hacemos, un resumen. Súper, o sea, democratizando la finanza, el sistema financiero para varias pymes que no están en el mercado siempre. Y sí, nos van a escuchar de Perú porque también, por lo menos en nuestra página, tenemos un par de visitas. Nosotros también tenemos oficina en Perú. Así que más de alguien nos va a ver, así que también un saludo para allá. Contarle a quienes están por primera vez en uno de nuestros webinars un poquito la dinámica, decirles que en el chat nosotros vamos a ir preguntando, normalmente el número 1 les vamos a pedir qué significa sí y el número 2 va a significar no, para que vamos interactuando, les vamos a ir haciendo preguntas. La idea es que ustedes también tengan la oportunidad de hacer sus preguntas y salir de todas las dudas que vamos a ir desarrollando en esta presentación. Guarden sus preguntas, no tengan ningún problema, porque al final siempre dejamos el tiempo suficiente para eso y poder tratar de resolverlas todas. Por mi parte, contarles, yo soy Cristian Montero, yo soy contador auditor ya hace varios años, ya casi 25 años aproximadamente, dedicándome a la contabilidad y asesorar empresas. Actualmente soy el socio principal de Adactiva, que es una firma de servicios contables, laborales y servicios de auditoría. Prestamos asesoría justamente a las pymes que lo están requiriendo y con la misma idea, un poquito, yo creo que aquí nos unamos mucho con Cumplo de democratizar el conocimiento, tanto el tributario como el financiero. ¿Por qué no llevarla a todo el mundo y no solamente dejarlo a quienes pueden pagar estas asesorías muy caras? No, nosotros estamos con la idea de poder un poquito más democratizar y llevar en palabras y en un idioma bastante más simple justamente lo que vamos a tocar acá, que son los impuestos y que son las inversiones. Comentarles un poquito para dar inicio a esta charla, a este webinar, que el mejor momento para empezar a invertir es hoy. El otro mejor momento fue ayer. Siempre uno está con la duda de cuándo parto, cuándo inicio, cuándo estoy a tiempo. Bueno, esto me lo robé un poquito de alguna idea, de alguna otra presentación en la que participé, de cuándo de cuándo empiezo a dedicarme, de cuándo me meto a este mundo de independizarme, de ser pyme. Bueno, el mejor momento siempre va a ser ahora. Tenemos que lanzarnos, si no, no lo vamos a lograr nunca. Cristian, y hay otra súper que dice, no
una cosa es que uno trabaje para tener dinero y otra cosa es poner a tu dinero a trabajar por ti. Entonces, siempre cuando nosotros invitamos a nuestros inversionistas. Está tan de moda justamente esto de ingresos pasivos. Internet y YouTube está lleno de estos ingresos pasivos. Bueno, esto es parte también de lo que vamos a tocar hoy día, justamente, hacer que el dinero trabaje por uno. Que se puede. Quiero poner en contexto un poquito las noticias que hemos tenido este último tiempo. Ya saben, yo creo que muchos de los que están acá son inversionistas y tienen el conocimiento de saber que hasta mediados de este año, quizás el primer trimestre, los ahorros en depósito a plazo estuvieron muy buenos, pero hoy día ya empezaron a caer justamente por los cambios que ha estado haciendo el Banco Central, el cambio de tasa, por lo cual se vuelve mucho más atractivo justamente lo que hoy día está haciendo Cumplo, ya que dejó de ser estos depósitos a plazo que a todo el mundo nos tenía contento. Antiguamente nadie miraba los depósitos a plazo, ¿eh? Era como lo despreciado del mercado financiero. Bueno, gracias a Dios en algún minuto se pudo dar para quienes pudieron depositar. Así que la baja de las tasas del Banco Central está ayudando un poquito a mirar otros tipos de inversiones, como por ejemplo los que se pueden hacer a través de Cumplo. Ahí dejé una pantalla, un poquito de la plataforma inicial de Cumplo, que no es llegar y prestar, sino que hay un estudio bastante acabado. Yo mismo me declaro fan, yo soy inversionista de Cumplo, y créanme que ya dedicándome hace muchos años justamente a esto y a estar invirtiendo, para mí se me ha hecho bastante aterrizado y simple, que creo que falta un poquito justamente eso, el de darle simpleza a estas cosas. No sé, Maida, si tú nos quieres comentar algo sobre justamente la plataforma que ustedes tienen. Sí, les quiero contar que en el fondo nosotros tenemos una vitrina de oportunidades de inversión. Los invito a todos a revisarla. Entran a cumplo.cl y ahí hacen clic en invertir y van a llegar a nuestra vitrina de oportunidades de inversión. Y básicamente son las que están ahí, las oportunidades que han sido revisadas por nuestro equipo de crédito, por nuestro equipo de riesgo, y a las cuales se les ha asignado un Cumplo Score. El Cumplo Score es ahí donde aparece calificación 0,9 de 1. Bueno, el Cumplo Score es un score, es un ranking en el fondo que se entrega que va de 0 a 1, en el cual 1 es muy bajo riesgo, en cambio que 0 es riesgo más alto. Y en realidad las empresas pasan por este análisis. El logo que ven ahí a la izquierda es el pagador de la empresa, eso es súper importante. Ese no es el nombre de la empresa que está pidiendo el crédito, es su pagador. ¿Y por qué el pagador es muy importante? Porque es el que finalmente paga ese anticipo, o sea, esa factura, perdón. Esa factura cuando es factura o el bono, o por ejemplo cuando dice TGR, es la Tesorería General de la República, que es la que paga el bono, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay información sobre su historial crediticio en Cumplo, si esa empresa antes se ha financiado, si ha cumplido con sus compromisos, aparece la tasa de interés, que es anual, y aparece la TIR, ¿no es cierto?, que es la tasa interna de retorno. Entonces, hay un montón de información, el ideal es que el inversionista pueda hacer su propio análisis, pueda buscar alternativas que se ajusten a su propio perfil de inversión, porque, por ejemplo, Cristian, te quiero contar que hay personas que les gusta, por ejemplo, todas las empresas que trabajan con el Estado. Entonces, solo financian empresas que trabajan con el Estado. Hay otros que les gustan los créditos directos, que son más riesgosos, pero tienen una TIR más alta. Entonces, hay otros, por ejemplo, también descubrimos hace poco que hay inversionistas que les gusta cerrar. Entonces, cuando quedan un 3% por financiar o un 2%, ese va y siempre le gusta hacer un closer, un cerrador de oportunidades. Entonces, así cada inversionista tiene su estilo. Lo que nosotros siempre sugerimos es que sean diversificados. O sea, que pongan un poquito en cada crédito, porque aunque nosotros hacemos un análisis bien acucioso, siempre cuando uno invierte hay riesgo. En todo tipo de inversiones, en acciones, en bolsas, en renta fija, en dólar, en cualquier cosa, siempre existe un riesgo y eso es súper importante. Por lo tanto, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Efectivamente. Oye, no es una de las primeras cosas que nos explican en la universidad, incluso a más de alguien en el colegio les pasó eso de a mayor riesgo, o sea, a mayor rentabilidad, justamente mayor riesgo. Se nos olvida así a veces, ¿eh? Se nos pasa un poquito por encima. Bueno, ¿de qué vamos a hablar justamente en este webinar? Perdón.
qué son las inversiones y cómo funcionan estas a grandes rasgos, cuáles son los impuestos que están involucrados, cómo son y cómo funcionan. Finalmente vamos a responder si es que nos conviene invertir como persona o como empresa y las mejores prácticas para invertir y tributar en base a estas inversiones. Y finalmente el espacio que les vamos a dejar para que puedan hacer todas las preguntas que requieran en este webinar. Ya, entonces el primer tema que vamos a revisar son las inversiones y aquí con Cristian quisimos partir como desde cero, cosa de que nadie se quede colgado aquí como loro en el alambre. ¿Qué son las inversiones? ¿Cómo funcionan? Además hay tipos de inversiones, ¿no es cierto? Hay renta fija, hay renta variable, ¿cómo se evalúan? A ver si es que Cristian nos puedes contar un poquito sobre, un poco un contexto general sobre las inversiones. Sí, a ver, con Maida lo habíamos conversado siempre esta idea de democratizar el conocimiento. Creo, y yo soy un convencido también, que cuando a quienes nos dedicamos a temas de inversión o nos dedicamos a temas de tributación, hablar siempre en palabras técnicas suena como que sí, es bien rimbombante y nos vemos bastante más inteligentes. Créanme que no. Créanme que también a nosotros a veces se nos van un par de palabras y la idea es justamente no hablarlo en difícil, hablarlo en fácil. Así que por eso que vamos a tocar algunos temas que quizás algunos ya los conocen muy bien. Me imagino que algunos ya son avesados inversionistas, pero quizás hay otras personas que necesitan empezar a partir con alguna idea. Pero, en definitiva, ¿cómo funcionan hoy día las inversiones? La principal idea es que esto parta desde el flujo de caja que tienen positivo ustedes, cada uno de ustedes, el costo de oportunidad. En mi trabajo, muchos de nuestros clientes, cuando nos hacen la pregunta de qué pueden hacer o en qué pueden invertir, nuestra respuesta es justamente eso, el costo de oportunidad y además el perfil o la versión que tengan del riesgo en donde invertir. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las personas que empezaron a invertir se dieron cuenta que lo podían hacer porque tenían flujos positivos. En definitiva, la caja de la empresa hoy día está obteniendo más dinero del que está gastando. ¿Cómo funciona este flujo? Definitivo, cómo ustedes lo van llevando diariamente en todo esto me ingresó por cobranza, todo esto fue lo que gasté como empresa, pero también lo puedo hacer a título personal, todo esto es lo que estoy ganando y todo esto es lo que estoy invirtiendo. Costo oportunidad era poder elegir si lo dejaba en un fondo mutuo, en un depósito a plazo o poder invertirlo en Cumplo. Incluso va a depender de qué tanta liquidez estén buscando ustedes, además, porque, como ustedes saben, muy líquido va a ser, por ejemplo, un fondo mutuo que ustedes lo pueden liquidar normalmente en 3 días, 4 días. Un depósito a plazo un poquito menos líquido porque ustedes tienen que esperar la fecha cuando venza. En el caso de las inversiones que se puedan realizar en Cumplo, tienen que esperar a que la empresa pague justamente el préstamo, pero si ya pasamos a inversiones más grandes, como son las inversiones inmobiliarias, ustedes saben que no son inversiones tan líquidas, ya que si necesitan recuperar el dinero, van a tener que esperar a que se venda, y hoy día el mercado inmobiliario se está moviendo, la verdad que bastante lento, porque tenemos un sobrestock de unidades que justamente está costando un poquito más vender. ¿Sí? ¿Cómo se evalúan? Justamente lo dijo Maida, respecto de la tasa de retorno, o sea, cuánto les va a retornar y cuánto les va a reportar a ustedes la tasa de interés que le está pagando, y la recomendación es válida siempre que ustedes hagan la tarea de poder estudiar. Si yo tomo este dinero y lo pongo, por ejemplo, en una de las inversiones de Cumplo y hago lo mismo con el mismo dinero y lo pongo en un depósito a plazo, ¿cómo me va a dar un mayor retorno, una mayor liquidez y quizás un retorno a más corto plazo? Eso en general para no enredarnos quizás tanto en los ratios, que son más técnicos, pero que en mi caso personal, yo lo que hago es simplemente evaluar el costo de oportunidad de tener el dinero en este lugar, en este lugar o en este lugar, dependiendo de cuándo lo vaya a necesitar o en qué plazo a futuro lo vaya a necesitar. No sé si quería agregar algo, Maida. Solo te quería comentar que lo que tú decías de los depósitos a plazo, bueno, eso es algo que en realidad justamente ahora todo el mundo está mirando, efectivamente, y que nosotros tenemos la suerte en Cumplo que en este minuto nuestras inversiones están rentando el doble casi que los depósitos a plazo. Pero, y aquí por eso siempre los inversionistas tienen que pensar en qué se ajusta a su necesidad. La liquidez, como tú bien decías, en el caso de Cumplo, uno tiene que esperar hasta los 60 días que paga la empresa. Entonces, uno no puede pensar en que yo voy a invertir y, mañana
si necesito el dinero lo saco. No, no funciona así. Entonces, uno siempre tiene que hacer una especie de matriz de plazos, de costos, de tiempo, de riesgo, en la cual tiene que entrar a considerar todas esas variables y ver cuáles se ajustan a la necesidad de uno. Sí, absolutamente. Pero por eso también comentábamos al inicio que con el cambio de tasas del Banco Central, ya que bajaron las tasas, lo que está provocando es que ya no sean tan atractivos los depósitos a plazo. Fueron lindos en el 2022, muy lindos, pero ya nos cambió la matriz. Pero además, tampoco poner todos los huevos en la misma canasta, no poner todos los huevitos en los depósitos a plazo. Mi recomendación es que vayan diversificando. Y, por ejemplo, si se deciden, y con el dinero que tengan en Cumplo, también, lo que dice Mayra, diversifiquen en los distintos instrumentos o en las distintas empresas que van pidiendo en Cumplo. Tal cual. Y bueno, pero una pregunta que siempre nos hacen, Cristian, y que es súper importante y que no podemos dejar de considerar, es el tema de los impuestos. ¿Hay que pagar impuestos por estas inversiones? ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se declaran? Así que aquí, Cristian, que es el experto, nos va a explicar con más detalle. Esta es la parte dolorosa, esto es lo que no nos gusta a nadie. Pero vamos a ver si le podemos sacar provecho, yo creo que sí. A ver, cuando explico impuestos, parto siempre por lo básico, contándoles, ustedes tienen que mirar al fisco como que es un socio que no puso ninguno, pero que se lleva un porcentaje de las utilidades siempre. Por ejemplo, para las empresas, la tasa general es un 25%. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas pagan un 25% de su utilidad. Las excepciones son las grandes empresas que pagan un 27%, pero la tasa general para todas las empresas en Chile es un 25%. Hubo una reforma tributaria que ayuda a las pymes y que durante este año, por lo menos esa tasa se bajó a un 10%. Es muy atractivo, en ese caso, poder hacer utilidades a través de una sociedad y no tanto como persona. ¿Por qué? Porque las personas, no importa qué tipo de persona sea, todas las personas pagan dependiendo de lo que ganen. Las personas pagan desde un 0% hasta un 40%. Esas son las tasas que se mueven como global complementario. Y en base a eso vamos a ir un poquito evaluando cómo nos conviene poder hacer nuestras inversiones, si nos conviene hacerlo a través de una empresa o si lo queremos hacer como persona natural. ¿Cómo los vamos a calcular? Si es que estamos pensando en cuanto a las inversiones, lo único que paga con respecto a las inversiones es los intereses que yo voy ganando, por ejemplo, los fondos mutuos, lo que voy ganando en los depósitos a plazo, lo que voy ganando con Cumplo, yo tengo que considerar los intereses que yo percibí. En el caso particular de los fondos mutuos, si estos fondos mutuos a su vez invierten en acciones y este fondo mutuo llega a repartir dividendos, también voy a tener que declarar este ingreso por dividendo. Y si, por ejemplo, yo voy al mercado financiero y compro directamente acciones, además de pagar por el sobreprecio que yo hice entre la compra y la venta, si es que tuve utilidad, también voy a tener que pagar por los dividendos que reparta la empresa de la cual yo estoy siendo dueño de algunas acciones. ¿Cómo se declaran? Solamente deben ocuparse en el mes de abril de cada año en su declaración de renta de incluir estos ingresos. Como norma, todas las empresas que se dedican a entregar los intereses, a entregar los dividendos, son las que le informan al Servicio de Impuestos Internos. En este caso, Cumplo, por ejemplo, en el mes de marzo envía toda la información de sus inversionistas del año anterior. Entonces, marzo de 2024, Cumplo está enviando la información con el RUT de los inversionistas y cuánto ganaron durante todo el año 2023. Impuestos Internos con eso se entera y ustedes debieran solamente aceptar la propuesta si es que lo están haciendo a título personal, ¿sí? Eso es la generalidad. No hay IVA de por medio, así que eso lo tenemos que dejar de lado, pero sí tenemos el impuesto a la renta. Ya les di el primer tip, el primer tips. Piensen, las empresas, no importa la utilidad, van a pagar una tasa del 25% máximo, y este año es el 10%, que es muy bueno. En cambio, las personas podemos pagar hasta un 40%. Sí, y ahí, Cristian, comentarte que nos hacen mucho esta pregunta, si es que las inversiones en Cumplo pagan impuestos, y la respuesta es claro. Nosotros somos una empresa B,
en Cumplo y nos interesa ser un aporte para la sociedad, y en ese sentido pagamos y declaramos todos los impuestos que hay que considerar. Ahí yo me recuerdo hace muchos años atrás, y una de las cosas que hacían publicidad, me acuerdo, para que la gente empezara a declarar su impuesto era que para enseñar a la gente a declarar su impuesto a la renta, decían, este es el único lugar donde usted tiene que mezclar peras con manzanas. En la renta uno declara todos los ingresos de todas las fuentes. Hay algunos que tienen franquicia y que no van a pagar impuestos. Ejemplo va a ser, de lo que estamos hablando de inversiones, los intereses de depósito a plazo, que se los voy a tocar el detalle más adelante, pero hay una partecita que podrían evitarse pagar impuestos, pero del resto, todos los ingresos están afectos a impuestos. Bueno, y esta es una pregunta también que surge mucho y que además nosotros, nuestra plataforma, y entiendo que hay otras también, que distinguen y las personas pueden invertir como personas o pueden invertir a través de una sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y, en segundo lugar, ¿cuál me conviene? Ya, vamos a los números. A ver, ya sabemos que las personas mientras más ganamos, más pagamos. O sea, podríamos llegar a pagar una tasa del 40%. Las empresas este año van a pagar solamente un 10%, siempre y cuando, ahí hay una letra chica, siempre y cuando la empresa no se dedique exclusivamente a las inversiones, que se pueda dedicar a otra cosa. Si no, va a tener que pagar una tasa diferenciada, pero sigue siendo menor todavía que lo que podrían pagar como máximo como personas. Para que nos hagamos la idea, si es que estamos hablando de depósitos a plazo, van a ser exentos los intereses de todo el año ganado, hasta aproximadamente 1.280.000 pesos de intereses. Esos intereses no van a pagar impuestos, siempre y cuando la persona no tenga otro tipo de ingresos que no sean los ingresos de los sueldos o de honorarios. Si tienen otro tipo de ingresos, no van a tener esta exención de 20 UTM, que equivale al 1.280.000 aproximadamente. El resto de intereses ganados, tanto los fondos mutuos, por ejemplo, como los intereses que se está ganando en Cumplo, sí van a estar afectos y sí los tienen que declarar como ingresos de segunda categoría. Van a tener que sumar lo que están ganando como dividendos si es que son accionistas de alguna empresa, van a tener que sumar los retiros si es que son socios de alguna empresa, van a tener que sumar sus sueldos, van a tener que sumar sus honorarios y van a tener que agregar los intereses que han ganado durante el año. Y toda esa suma es la que van a tener que recalcular para su impuesto global complementario. Al menos para el caso de las inversiones de este tipo, en el caso que ustedes tengan intereses negativos, como se puede dar normalmente en algunos fondos mutuos, también los fondos mutuos se pueden agregar en cuanto a las pérdidas que tuvieron para que rebajen su base imponible. Traten de ir aproximadamente sacando la cuenta de cuánto ganan ustedes en el año en todos sus ingresos. Ya lo comenté, dividendos, retiros, sueldo, honorarios, los mismos intereses, cualquiera de ese tipo de ingresos, súmenlo y vean si están o en qué tramo de la tabla del global complementario están. Van a estar exentos normalmente cualquier suma de dinero en su totalidad como personas, si es que no ganan al año más de 13 millones y medio, 14 millones, por ahí aproximadamente, van a quedar exentos de impuestos, no van a tener problemas. Ya, ahora, tomar la decisión si lo hacemos a través de empresa o lo hacemos a través de persona, piensen en el ejemplo de los intereses que ustedes ganaron. Imaginen que ganaron 5 millones de pesos durante el año con estas inversiones que hicieron en Cumplo, por ejemplo, y tuvieron una utilidad de 5 millones. Si hoy día lo hacen como empresa, van a pagar un 10% solamente, que sería 500.000 pesos. En cambio, si lo hacen como persona y además tienen otros ingresos, ese impuesto podría ser muy superior. Desconozco los niveles de inversión que tienen ustedes en Cumplo, pero en algunos casos, sumando todos los ingresos, tanto de sueldo, de arriendo, de honorario, podría aumentar. ¿Qué costos van a tener que asumir? Si es que no tienen empresa, van a tener que asumir crear una empresa y poder llevar la administración de esta, pero si ya la tienen, muchas veces les va a convenir hacerlo a través de la sociedad.
ejemplo claro donde nosotros en general recomendamos hacer la inversión por la empresa. Muchos clientes nuestros nos preguntan, Cristian, tenemos un superávit o tenemos flujo positivo en la empresa, voy a hacer un retiro porque quiero invertir en el mercado financiero. Nuestra recomendación es, no haga el retiro para invertir en el mercado financiero. Haz la inversión directamente de tu empresa porque con eso te ahorraste el impuesto al retiro, porque estás retirando para reinvertir, no tiene sentido que estés pagando impuestos por ese motivo. Déjalo que lo haga la empresa y que el impuesto lo pague la empresa, que finalmente va a ser menos, y solamente paga el impuesto cuando tú vayas a utilizar el dinero a título personal. Antes de eso no vale la pena, no tiene sentido encarecernos el impuesto y el retiro. Súper, súper, Cristian. Parece que se me fue un segundito el internet, pero ya estamos aquí de vuelta, así que... Sí, ahí habíamos perdido tu imagen, pero no hay problema. Estábamos justamente explicando la diferencia y cuáles eran las posibilidades de poder invertir como persona y como empresa. Va a depender de los ingresos finalmente, pero en general la recomendación, si los ingresos de la persona no son tan altos, o sea, no sé, si no están ganando al año, piense que hasta los 13 millones y medio van a estar exentos de cualquier cosa al año. Pero si de ahí no pasan los 25 millones como ingreso en total entre sueldo, honorario, retiro y lo que sea, les va a seguir conveniendo como persona. Si pasan eso, yo empezaría a evaluar si es que me conviene hacer las inversiones directamente como empresa. Eso fue un poquito el resumen. Perfecto. Y lo último, sería súper bueno si pudiéramos compartir buenas prácticas para invertir y tributar. Buenas prácticas. Paguemos los impuestos. Primero. Suena no es políticamente bienvenido ese comentario siempre entre los inversionistas, pero créanme que el negocio de ustedes es invertir, el negocio de ustedes no es jugar con los impuestos. Por lo demás, el Servicio de Impuestos Internos también está muy estricto con la fiscalización. Hoy día ha subido mucho los niveles de fiscalización porque además ha subido la tecnología para el Servicio de Impuestos Internos. Piensen que antiguamente Impuestos Internos no perseguía muchas de las inversiones pequeñitas que se hacían. Hoy día, con los software que tiene, ya está empezando a fiscalizar e incluso hoy día está bastante más agresivo en su fiscalización, ya que este año, como nunca se había visto antes, Impuestos Internos activó este año Impuestos Internos activó incluso juicios contra los contribuyentes, pidiendo penas de cárcel y consiguiendo penas de cárcel que antes no lo había hecho. Entonces, mi primera recomendación como una buena práctica, declaren todo y vean la manera de optimizar sus impuestos. Siempre hay formas, siempre hay franquicias que están dentro de las normas legales, no tienen por qué salirse de la norma legal y sí les va a convenir. En cuanto a los perfiles con los cuales ustedes pueden pensar en cómo invertir, lo comentó Maida hace unos minutos, yo se lo repito, que es, vean efectivamente cuál es su perfil de aversión al riesgo, si están dispuestos a arriesgar un poquito más para ganar un poquito más, cuáles son los plazos que están dispuestos a mantener su dinero invertido, qué monto están dispuestos, muchas veces les va a convenir, así sea poquito, diversifiquen toda su inversión, no dejen todos los huevos en la misma canasta. Mi experiencia en Cumplo, y esto lo hablo más que por conocer la empresa, porque conozco a Maida, sino que porque yo ya soy inversionista hace bastante tiempo, un par de años ya, es que conviene ir diversificando, si bien en algunos casos se puede atrasar, pero siempre llega el dinero. Pero va a pasar lo mismo si es que se quieren meter, por ejemplo, en el mercado de valores y quieren meterse en acciones. Este año ha sido un año muy volátil, un año que ha estado muy baja la bolsa. En algunos casos muchos lo ven como una oportunidad porque hay una oferta de ir a comprar productos. Los productos serían las acciones, pero tienen que tener en consideración que son inversiones muchas veces a largo plazo. ¿Y qué montos poder invertir? Y esta es una pregunta que también en mi caso nos hacen nuestros clientes en Adactiva. ¿Cuánto tengo que ahorrar o cuánto tengo que invertir? También va a depender de la versión y del proyecto que tengan. Pero en general, si quieren como una norma con un porcentaje, en nuestro caso, y nos ha ido muy bien con la recomendación a nuestros clientes, que partan al menos con un 30% de lo que vaya dejando como utilidad a la empresa, que eso sea el monto mínimo de inversión. Siempre va a ser bueno ahorrar. Créanme que finalmente van a ser esos
fondos, los que les va a permitir incluso a tomar decisiones para su empresa porque se sienten más empoderados, porque tienen algún fondo que lo está respaldando. La psicología de empresario cambia mucho cuando uno tiene las finanzas justamente ordenadas. Oye, Cristian, ¿y tú qué es lo que le sugerirías a los que nos están escuchando? ¿Cuándo es el mejor momento para invertir? Para empezar a invertir, si es que hay alguno que no lo ha hecho. Ayer, y el que ya no lo hizo, que parta hoy. Quedémonos con ese mensaje inicial. Ayer fue el mejor momento. Siempre hay buenos momentos. Miren, yo me recuerdo, y hice el comentario recién sobre las acciones. Me recuerdo un caso, el profesor nos pregunta en clase, si ustedes tienen dinero invertido en acciones, y de un minuto a otro baja el valor de la acción, ¿qué hacen ustedes? La mayoría dijo, vendo porque quieren arrancar. Y él dijo, ¿por qué? Al contrario, imagínense que las acciones son televisores. Le bajaron el precio a los televisores. Vayan y compren a lo mejor un poco más para poder compensar lo que hicieron del anterior. Siempre van a haber oportunidades, veamos oportunidades en la manera de ahorrar. Yo aquí les estoy poniendo el caso de las acciones, pero puede ser justamente el caso de las inversiones que se hacen. Cumplo el año pasado, quizá era la oportunidad de haber invertido en los fondos, en los depósitos a plazo, que tenían una excelente tasa. Pero hoy día, diciembre de 2023, ya no es la tasa que se estaba viendo. Hoy día ya no está compitiendo con el IPC como había sido el año pasado, y hoy día lo que está compitiendo con el IPC es justamente este tipo de inversiones alternativas, como lo sería las inversiones que están haciendo a través de Cumplo. Así que partamos desde ya. Por mi parte, como conclusión y para que puedan empezar a pensar en sus preguntas, quedarme con que cada problema es un mundo de oportunidades. No veamos los problemas justamente ahora que se está viendo bastante movido el mercado. Sabemos que tenemos a puertas este plebiscito constitucional, nuevamente, otro plebiscito. Sabemos que nos causa algo de incertidumbre, pero también podemos ver oportunidades justamente en este tipo de cosas. Así que vamos aprovechándolas. Sí, nos hemos ido de plebiscito en plebiscito, pero no, la invitación está hecha, está planteada, los invitamos a todos a invertir, y no solo en Cumplo. La verdad es que hoy día hay muchas plataformas, hoy día hay acciones, hay renta fija, hay ETFs, no sé si conocen esos instrumentos, pero que son instrumentos bastante seguro, no sé si, como les decía antes, nada es 100% seguro, pero hay instrumentos que permiten, y yo los invito a que si van a invertir en Cumplo, nunca olviden invertir de manera diversificada. Lo importante es la rentabilidad final, y la gracia que tiene Cumplo en particular es que es una clase de activos que no van a encontrar en ninguna otra parte. Si uno quiere invertir en empresas latinoamericanas, probablemente nuestra plataforma es la única o de las pocas opciones que hay, porque esta es una clase de activos que solo existe gracias a Internet. Antiguamente no se podía. Entonces, hoy día, gracias a la tecnología, podemos invertir en empresas en crecimiento de nuestros países, de nuestra región. Es una manera también de apoyar la economía local. Nosotros en Cumplo nos interesa generar impacto y que esas empresas crezcan, que den empleo, y por eso los invitamos a todos a empezar a invertir ayer, como decía Cristian. Oye, pueden partir de poquitito, ¿eh? Y eso es algo súper importante, que pueden partir de poquitito, pueden partir con 100.000 pesos. No tienen por qué invertir millones de pesos. Pueden partir, ir conociéndola, familiarizándose y de a poquitito agarrarle confianza. Es más, si no parten en Cumplo, de verdad, partan con 5 lucas en un fondo mutuo. Jueguen con esa y lo van a entender. Les va a permitir, además, conocer cómo se mueve el mercado. Jueguen, hay fondos mutuos que parten en 5 lucas. Partamos con algo. Y si van a invertir en acciones, yo les recomiendo de verdad que tengan ETFs. Los ETFs son estos instrumentos que replican índices accionarios, son los más seguros dentro del mundo de las acciones, porque al final las bolsas, con el tiempo, los países siempre tienden a crecer. Entonces, si uno tiene un ETF, por ejemplo, de Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, es un instrumento que para partir también es bastante seguro. Entonces, creo que eso también es un buen tipo.
Sí, sí, háganse la cuenta que los ETF justamente son fondos mutuos. Funciona igual que un fondo mutuo en donde ustedes eligen el ETF que, por ejemplo, invierte en las empresas del S&P 500 de Estados Unidos. Bueno, preguntas. Les damos 2 minutos. Por favor, vayan pensando y nos van escribiendo ahí en el chat las preguntas que nos quieran hacer. Las vamos a responder, las que no. En mi caso, si es que hay algo que se me llega a pasar, me comprometo a darle la respuesta después sin ningún problema, ¿ya? Por mientras que la gente nos hace preguntas, Cristian, yo tengo una pregunta. Si uno tiene pérdidas en sus inversiones, me imagino que ahí, ¿qué pasa con los impuestos? No hay que pagar, ¿verdad? Lo comenté justo cuando, al parecer, justo ahí se había caído. ¿Dónde se da normalmente? En los fondos mutuos. Hay fondos mutuos en los cuales yo invierto y al rescatar mi fondo, en algunos casos gano, en otros casos pierdo. Bueno, eso se compensa, pero en la declaración de renta, pues eso yo lo tengo que declarar en mi formulario 22 en abril, yo digo, tanto gané por fondo mutuo, pero también tanto perdí. Pasa lo mismo con las acciones. Es más, hay una estrategia que se ocupa, no digo se ocupa, yo sé que se ocupa. Imagínense las acciones. Imagínense ustedes compraron una acción en enero y la compraron a un valor muy alto. Estamos en diciembre y el valor está muy bajo. Muchos de los inversionistas en acciones dicen, no me voy a mover de ahí, no la voy a tocar, no la voy a vender, voy a esperar a que vuelva a subir. Mi recomendación, en algunos casos, es véndela y recómprala. Pero ¿para qué voy a vender para recomprar? No es lo mismo quedarme con ella, no es lo mismo. Porque si yo la vendo, hago la pérdida. Al recomprarla, me quedo con ella hasta que la pueda vender y hacer la utilidad. Pero ya tengo y generé esa pérdida tributaria para este año. No cuenten que lo dijimos aquí. Pero esa es una de las formas que normalmente se mueven las acciones. Bueno, los fondos mutuos funcionan así. Así que sí, se consideran las pérdidas dentro de tu declaración de renta. Perfecto. Oye, muy buena respuesta. Muchas gracias. Oye, aquí ya van apareciendo algunas preguntas. A ver, voy leyendo. Mauricio dice, actualmente estoy invirtiendo en DAP y efectivamente han bajado las tasas. Mi perfil es conservador. ¿Cuál es el promedio, el TIR mensual, un promedio en Cumplo? Yo no tengo ese antecedente, Maida, no sé si tú. ¿La TIR mensual promedio? Mira, lo que pasa es que el tema de la TIR mensual promedio varía, porque obviamente las tasas de interés van cambiando. Entonces, si yo te podría decir, claro, hoy día, hace unos meses estuvo en 18, pero eso va a bajar, porque como tú bien dijiste, Cristian, las tasas del Banco Central están bajando y por lo tanto eso va afectando todas las tasas de la economía. La tasa del Banco Central, no nos olvidemos que se le llama tasa rectora, porque rige a las demás tasas. Por lo tanto, eso es difícil casarse con una cifra porque va cambiando de acuerdo a cómo evoluciona la tasa rectora del Banco Central. En mi caso, Mauricio, ¿qué te podría recomendar yo? En el caso de Cumplo, tiene un simulador por inversión. Entonces, lo que podrías hacer es justamente tomar las 3, 4 inversiones que te puedan llamar la atención, hacer el simulador y ahí tomar la decisión si invertir o no. O en cuál de esas invertir. Pero sí, hoy día están arriba del depósito a plazo. Mira, la de septiembre fue 16,9, justo estaba revisando, pero obviamente se mueven, así que yo sugiero que miren el simulador, como dice Cristian. Es una muy buena idea. Martín, ¿qué riesgos asume al invertir como persona o como empresa y cómo se pueden mitigar? Maida, ¿tú o yo? Si quieres, parto yo y sigues tú, pero básicamente siempre existen riesgos al invertir, porque acuérdense que le estamos prestando a una empresa que está usando eso para crecer y a veces, y el riesgo más grande no es que la empresa no pague, sino que a veces se atrasan un poquito. Entonces también hay que considerar eso. Yo creo que lo que hay que mitigar varias cosas, pero uno, invertir diversificado, eso es la mejor forma de mitigar, pero dos, también
no los dineros que uno invierte en Cumplo, por ejemplo, yo creo que uno no tiene que pensar que son dineros para una emergencia. Si uno tiene una emergencia, tiene que tener ese dinero en otra parte, en la cuenta corriente, en un money market, porque estos son periodos cortos, es verdad, 30, 60, 90 días, pero en el fondo uno no puede sacar el dinero antes, no tiene una liquidez diaria, como otros instrumentos. Sí, yo podría agregar, Martín, que en el caso de poder mitigar los riesgos, independiente sea en Cumplo o sea en otro lugar, primero que sea en el mercado formal, por favor, porque he visto algunas inversiones que no son tan formales. En mi caso, yo no, por ejemplo, yo no hablo de Bitcoin, ya lo probé, sé de qué trata, pero como no está regulado, no funciona igual que el mercado tradicional. Entonces, mi recomendación es que vean la manera en que hoy día se están respaldando tus inversiones. Si es en el caso de los bancos, por ejemplo, créeme que si tú inviertes 300 millones en el banco en un depósito a plazo, el banco, si quiebra, no te van a devolver los 300. El banco tiene un límite. No me recuerdo en este minuto cuál es el límite de los depósitos a plazo, pero no es que el banco tú tengas invertido en el banco 300 millones de pesos y eso esté 100% asegurado por el Estado. No. Eso está asegurado hasta cierto monto. Entonces, por eso es que ninguna inversión es segura. ¿Cómo puedes mitigarlo? Insisto, al estudio y la investigación de qué manera te lo respaldan. Por ejemplo, en el caso de los bancos, quizás invertir por banco una cantidad que no supere la garantía estatal de los depósitos. Si lo vas a hacer en Cumplo, preocuparte de que los pagarés cumplan con los requisitos que pide la normativa. Eso podría yo, en mi caso, responder. Martín dice, nuevamente Martín, ¿qué beneficio obtengo yo al invertir con Cumplo considerando el riesgo, el retorno, el plazo y el impacto social de mis inversiones? Esto es tuyo, Magdalena. Bueno, la gran ganancia que se lleva el inversionista es la TIR, es la tasa interna de retorno. En el fondo tú prestas 100 y te devuelve 116, por poner un ejemplo. Estoy inventando números, pero en el fondo, ¿cuál es el pago del inversionista por prestar su dinero? El interés, ¿no es cierto? Pero además está este retorno social que es saber que estamos prestándole a pymes que son pymes chilenas, de alto potencial de crecimiento, que son pymes que están creciendo, que están dando empleo, que cumplen con las normativas, que además son súper buenas pymes, Cristian. Te quiero contar algo. Nosotros en Cumplo las evaluamos, y son pymes que pagan a tiempo a sus trabajadores, que no tienen DICOM, o si tienen son DICOM no relevantes, o DICOM por otras razones, pero son pymes cumplidoras. Son pymes que respetan las reglas, que están al día con la Tesorería General de la República, con el gobierno, que están al día con sus impuestos. Entonces, son las pymes que queremos en este país. Son pymes que están creciendo, que tienen proyectos, que tienen muchos clientes. Entonces, eso es súper importante. Y nosotros, no es que nosotros digamos que somos una empresa que nos importa el impacto social, nosotros tenemos una certificación B, que pasamos por todo un acucioso proceso que es un sello de una consultora en Estados Unidos, ¿no es cierto? Así es que ya hemos pasado 3 veces por eso. Que es, obtener la certificación B sí que es trabajo. Así que lo digo con harto orgullo, porque la verdad es que tener eso nos pone muy contentos. La acabamos de obtener por 3ª vez. Y eso principalmente. Sí, da la casualidad que yo también, nosotros en la oficina tenemos algunas empresas que son clientes Cumplo, no son inversionistas. Y efectivo, y ellos, fíjate que lo agradecen harto porque además les ha permitido seguir creciendo en el negocio, porque muchas veces se ve como malo la deuda. En mi caso, yo soy un convencido que bien manejada la deuda es fantástica, pero bien manejada, la deuda buena. ¿Sí? Así que, sí. Hay distintos tipos de deuda y nosotros tenemos estos productos que se llaman anticipos, que además técnicamente no son deuda, sino que tú estás creciendo en base a tus flujos futuros. Tú traes al presente un flujo futuro. Y eso es lo mejor del mundo, porque en realidad estás creciendo en base a tus propios proyectos, en base a tu propia capacidad, pero lo estás
adelantando y eso te permite una capacidad de crecimiento muy potente. Exactamente. Bueno, también aprovechando que estamos celebrando la certificación, bueno, también en Adactiva nos acabamos de recertificar ya ya vamos en el año 15, certificados ISO 9001. En nuestros procesos somos los únicos certificados. ¡Qué buena ISO noticia! 9001. Sí, nos tiene bien orgulloso porque eso, la verdad que más que tener una chapita con que somos ISO, nos permite entregar un estándar de servicio a nuestros clientes. Y en eso nos hemos enfocado mucho, poder entregar respuestas rápidas de contabilidad, que las ejecutivas estén siempre atentas y que no pase esto de que, pucha, el contador nunca me respondió, nunca lo encuentro, nunca me contesta, nunca me asesora. Bueno, nos certificaron ya, vamos en el 15º año certificado, así que estamos súper orgullosos también. Tenía que agregarlo porque se me había olvidado. Oye, y aparece una última pregunta. Mauricio tiene otra pregunta ahí. Sí, mira, ahí justamente voy con eso. Sí, te la leo, esta te va para ti. Dale. Tengo una empresa, si quisiera reinvertir mis utilidades en diversos instrumentos, ¿tengo que ampliar el giro de la empresa como inversiones? Ya. Mauricio, eso es, a ver, depende. Este año se puso de moda la sociedad de profesionales. No sé si tú tienes una sociedad profesional. La sociedad de profesionales es la que hoy día están evitando que los profesionales, valga la redundancia, paguemos IVA. Una ley bien injusta, pero hay que hacerlo. Si eres una sociedad de profesionales, no puedes. ¿Ya? Lo tiene prohibido la sociedad profesional porque si no perderías tu calidad de vendedor exento de IVA. Dejando eso de lado. Si tienes una empresa, no es necesario que hagas la ampliación de giro. La ley estableció que justamente podías hacer inversiones para mantener, no perder el dinero, el poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Así que no hay ningún problema. Ya, lo puedes mantener. Ya finalizando, hay el código QR para que puedan visitar la página de Cumplo y puedan ver justamente un poquito de lo que le hemos hablado. Y por parte de Adactiva también, invitarlos a nuestra página, que se suscriban a nuestro boletín, dejarlos invitados para nuestro próximo webinar, que va a ser el día 12 de diciembre a las 10 de la mañana, y vamos a estar en conjunto con MetLife, hablando un poquito de el APB, cómo optimizar el ahorro y la tributación. Hay un beneficio tributario que justamente se acaba ahora en diciembre, a ver si alguno lo puede aprovechar. Por mi parte, muchas gracias, Maida. Muchas gracias de nuevo por el tiempo que le dedicaste a esta charla. Muchas gracias a los asistentes por haber participado. Por mi parte, también agradecido a todos los que nos apoyaron. No, yo también quiero agradecer. La verdad es que nos vamos con los conceptos mucho más claros, Cristian. Muchas gracias. Y invitarlos a todos a vitrinear, a revisar. Infórmense, está lleno de información también en internet, así que, y a invertir, que se atrevan. Invitarlos a atrévanse a hacer crecer su dinero. Sí, lancémonos, vamos. Tenemos que hacer mover este país. Todos somos un granito de arena. Que estén muy bien. Tengan una excelente semana. Chao a todos.